Radio Huelva, Cadena Ser y Ser Condado. La fuerza de la voz. Hoy por hoy Huelva. Tete Ramos. 12:26 minutos de la tarde del 20 de marzo del año 2024. Ya pasamos el mediodía, así que vamos a aprovechar este miércoles todo lo que podamos. El cordial saludo de Tete Ramos, un día más encantado de estar contigo. Y te voy a contar un poco de lo que vamos a tratar en el día de hoy y por qué queremos que estés con nosotros, bueno, siempre, pero sobre todo el tiempo que dura este programa hasta las 2 menos cuarto. En un instante nos vamos a meter en la caverna de Platón para hablar de salud emocional. Estará con nosotros el profesor de filosofía, Fran Cortés, la psicóloga Cecilia de la Corte y el psicólogo Carlos Espinosa. Y vamos a hablar de salud emocional. ¿Quieres labrarte un futuro universitario y profesional? Inscríbete en el bachillerato del IES La Marisma antes del 1 de abril. Tendrás la mejor orientación académica, atención personalizada y ratio por aula. Y el mejor estudio de radio para aumentar tus dotes de comunicación y creatividad. Recuerda, preinscripción en bachillerato antes del 1 de abril en el IES La Marisma, en Avenida Santa Marta, sin número. Dignidad, igualdad y respeto son principios que deben definir a nuestra sociedad. Acepta la diversidad. Actúa, denuncia y destierra la discriminación étnico-racial. Crea un mundo más justo e igualitario. Crea un futuro sin odio. Porque somos una única raza con un mismo origen. Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Ministerio de Igualdad. Hoy por hoy Huelva. Tete Ramos. Suena la sintonía para introducirnos de cabeza en la caverna de Platón. Saludamos ya a Fran Cortés. Muy buena, Fran. A ver, Fran, no te estamos escuchando, Fran, no sé lo que pasa. A ver si alguno de los Cecilia de la Corte, Carlos Espinosa, pues no, parece que algo nos pasa con el micrófono. Qué raro que nos pase estas cosas. Drinking out of date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I say someone else, I've got to say. Nada, se nos va. Ahí está ahí tocándome un botón que le va a usted hasta calambre. So before I say someone else. Enrique que se va a encargar. Ahora. Enrique es un máquina. Venga, seguimos adelante, sí. Fran, porque si no, es muy buena de nuevo. A ver si ahora puede ser. Bueno, el que ha obrado milagro es que nunca lo decimos por antena, porque está detrás de Enrique, el director técnico de la cadena SER, que no aparece nunca, pero está ahí, para la urgencia. Aquí está. En cuanto algo peta, ya está Enrique aquí sin corriendo. Los técnicos no hay onda, también te digo. Además de que es así, vamos, que tenemos que reivindicarlo. Pues sí. Cecilia de la Corte, psicóloga, muy buenas. Hola, buenas tardes, Tete. ¿Qué tal, Cecilia? Pues nada, aquí estamos para hablar un día más de temas importantes. Pues sí que lo son. Y Carlos Espinosa, muy buenas. Buenas tardes, psicólogo Tete. También. ¿Qué tal? Pues el tema lo proponéis ustedes tenéis las parabólicas puestas, gastando qué es lo que pasa por ahí, y tenéis la batuta de esta orquesta. Pues mira, Tete, hoy queremos hablarle a los oyentes que aunque han pasado unos días, el 2 de marzo fue el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes, y creemos que es un tema importante a tratar porque, bueno, convivimos con adolescentes todos los días, ¿no? Y relacionar este tema con la importancia de poner límites en el contexto familiar. Creemos que es algo importante, entonces, bueno, eso es lo que vamos hoy a tratar. ¿Y tan importante?
A mí me gustaría comentar que, a ver, por hacer un paralelismo que yo creo que se va a entender también nuestros oyentes, cuando nosotros tenemos un hijo pequeño, ¿no? Muchas veces, lo metemos para que se sepa defender y demás físicamente ante un ataque en artes marciales, ¿no? Yo hice judo cuando era joven, ¿no? Entonces como que eso es muy importante porque la autoestima, y te defiendes, te sientes seguro. En los países civilizados, en las ciudades como las nuestras, en el mundo en el que vivimos, lo importante no es el ataque físico. Yo nunca he tenido que utilizar un arte marcial para defenderme de nada porque no ha habido oportunidad, ¿vale? Sin embargo, los ataques emocionales son sistemáticos y no prestamos la misma atención a ver cómo podemos defendernos de los elementos emocionales que nos van a hacer muy infelices en la vida o, como tú estás diciendo, incluso con resultados muy trágicos. ¿Dónde ponemos el límite para vivir una vida lo más equilibrada posible? ¿Hasta dónde no vamos a dejar pasar? Veíamos antes con Gandhi. Yo nunca voy a utilizar la violencia, pero de aquí no me voy a mover. Hasta aquí. O sea, ese límite lo voy a poner para que no me sobrepase, ¿no? Utilizando esta expresión de Gandhi, en el terreno emocional hay que enseñar a los niños desde jóvenes que efectivamente hay muchísimas situaciones en donde emocionalmente van a tener un conflicto. Huimos del conflicto, es decir, no se trata de huir del conflicto, es afrontarlo y saber gestionarlo, que yo creo que es la línea por la que vamos a hablar los tres, ¿no? Sí, yo creo que lo que comentas, ¿no? Que la tolerancia a la frustración es algo que hoy en día, ¿no? Los niños no lo están aprendiendo, ¿no? Eso de que se decía antes que uno crece más la necesidad, ¿no? Que la abundancia. En este caso yo lo veo día a día, ¿no? En clínica. Los límites, al final cuando llegan, ¿no? Unos padres a consulta, ¿no? Con problemas, ¿no? De su hijo, ¿no? Con una edad corta, digamos, 6, 7, 8, 9 años. Yo siempre le comento que el tratamiento lo hacemos el 90-95% con los padres, nunca con el niño, porque al final nosotros somos, ¿no? Los encargados de transmitirle a ellos unas herramientas para que los extrapolen a sus hijos, ¿no? Y al final esas herramientas son límites. Claro. Son límites. Antes, en relación a lo que decía Fran, los datos que vemos es un poco alarmantes, ¿no? Decían en los últimos estudios que el 13% de los adolescentes entre 10 y 19 años padecen un trastorno mental diagnosticado, y el suicidio es la quinta causa de muerte más frecuente en España entre los adolescentes de estas edades. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que la ausencia de esos límites conlleva, pues eso, a la frustración de no saber manejar esos ataques emocionales, que no son ataques como tal, sino es al fin y al cabo gestionar las emociones. La decepción que puedo sentir ante una traición de un amigo, de una pareja, de no verme bien físicamente o de no sentirme bien conmigo mismo, de sentirme frustrado porque no he conseguido un objetivo. Igual que nos enseña, como tú dices, a defendernos de esa forma física, esa parte emocional, a gestionar esas emociones más negativas que también son necesarias, pues es lo que realmente genera esos conflictos internos que llevan a estos datos tan alarmantes. Sí, que puedes saber defenderse o reaccionar ante eso puede salvar vidas, porque estamos hablando de suicidio en gente muy joven. Te voy a poner un ejemplo desde el punto de vista del profesorado, que nosotros estamos ahí en primera línea, y no, por supuesto, es aplicable a todos los padres, pero todos los que nos escuchen han encontrado en un bar, en un sitio, a madres y padres del siguiente tipo. El niño está haciendo algo que está molestando sistemáticamente a todos los clientes del bar, ¿vale? Es de sentido común, todo el mundo lo ve. Entonces tú le dices al chico, oye, mira, perdona, ¿te puedes poner allí y tal a jugar con la pelota que acabas de darle en la cabeza? Y aparece la madre defendiendo, ¿usted quién es para decirle a mi hijo? ¿Usted quién es para no sé cuánto? O sea, ¿cómo? Mi hijo, esa especie de, perdón de la palabra, estúpida hiperprotección que los hace estar en algodones, nunca, o sea, siempre, bueno, los profesores, bueno, ¿quién te ha suspendido? ¿No? Antes decía, bueno, si te suspenden tienes que asumir el reto de que esto no vuelve a pasar. Es decir, estás enseñándolo a que la realidad te antepone ante un conflicto y tú tienes que portarte mejor, estudiar mejor. Eso ya no ocurre cada vez menos. El culpable es el profesor que lo hace, ¿sabes? Entonces te encuentras incluso agresiones a médicos que no le dan, ¿sabes? O a profesores, a funcionarios, cuando realmente lo que te hay que decir, bueno, si este es el especialista, voy a ver qué se puede hacer, ¿no? Es decir, cuidar
intentar que eso sea el cuidado es un error. No estás haciendo que tu hijo no sepa defenderse por sí mismo, controlar ese conflicto que tiene consigo mismo, mejorar la autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. El problema no es del chaval, al que hay que sentar a hacer terapia es al padre. Esto no es. Vas a ser el padre perfecto, muy bueno, pero tu hijo va a ser alguien incapaz de defenderse emocionalmente ante cualquier adversidad de la vida. Y cuidado, los datos son muy importantes. Es que esto puede terminar un intento de suicidio, autoagresión, etcétera, etcétera, que están proliferando. Pero fíjate qué cosa pasa, Frank, de lo que te estaba comentando antes cuando vienen los padres. Cuando yo le digo a los padres, oye, el 90-95% del tratamiento es con vosotros, no es con el niño. Los padres se sienten atacados. Sí. Ellos se sienten atacados y yo le digo, bueno, se lo explico, ¿no? Le digo, es que bueno, un niño con 6 o 7 años, pues lo que tiene que aprender son los límites, bueno, de lo que estamos hablando. Entonces yo tengo que hacer un trabajo con ellos de lo que acabas de decir, de explicarles, ¿no?, lo de la inteligencia emocional, que es recurrente, ¿no?, en los programas que tenemos, de que si a los niños no les dejamos gestionar ellos las situaciones y los padres con esa sobreprotección adquirida no dejan vivir la vida, al final esos niños cuando tengan un día un problema y no, estos datos son alarmantes, pero tienen su consecuencia, ¿no?, de todo lo que estamos hablando, ¿no? A mí me gustaría transmitirle a los padres que nos estén escuchando que el ser buen padre no quiere decir que tenga que contentar constantemente a mi hijo y que tenga que evitar que padezca emociones negativas. Es decir, el buen padre es el que le enseña a gestionar esas emociones negativas, porque él muchas veces en la vida va a escuchar un no, va a recibir una decepción, va a pasar algo que no le guste al niño. Entonces, si yo lo acostumbro en casa a que se hace todo lo que quiere el niño, no se le llama la atención nunca, estoy dándole una mala educación, porque realmente cuando sea adolescente y se dé cuenta que la vida no es eso, van a aparecer estos problemas de los que estamos hablando, de ansiedad, depresión y de trastornos mentales, que estamos hablando de una cosa ya de mucha envergadura. Entonces, el padre perfecto es el que pone esos límites y, por tanto, tiene que ayudarlo a gestionar las emociones negativas, no el que se las evita, sino el que se las enseña a gestionar. Lo que demuestra, como decía Carlos, que el problema es de los padres que funcionan así, porque ellos no han puesto límites. Es decir, tú decías, no le ponemos límite, si no ponemos límite a los hijos, no estamos enseñándoles tal, pero es que si eso lo trasladamos a la vida conyugal, de pareja, hay gente que no pone límite a su marido o no pone límite a su mujer y esto es importante a los que nos escuchen, el tema de intentar ser buenos padres por no poner límites está garantizando la frustración absoluta y continua, como el que está en pareja, en una relación de pareja, que también vosotros tenéis relación de cuestiones de pareja, y no pone límites nunca a su pareja. En teoría es bueno, es cómodo, pero tú estás frustrado y eso al final estalla. Entonces, y puedes estar así 30 años o 20 años y tu infelicidad es acumulativa. El que no pone límites a sus hijos no pretenda luego que ese problema vaya a acabar, porque nunca van a ser independientes, siempre van a estar pidiendo a mamá ese auxilio porque no saben cómo gestionar eso. O sea que realmente jugar a ser padre bueno es ser padre malo. Exacto. Vamos a cambiar los términos, ¿vale? Exacto, totalmente de acuerdo, Fran. En ese sentido es lo que decía Carlos, ¿no? El trabajo fundamentalmente es con la familia para que aprendan a hacer esto y para que interioricen que el ver a su hijo llorar no es algo malo. Yo le diría también a los que nos estén escuchando que una señal de alarma que les tiene que hacer pensarse si realmente necesitan ayuda para poder gestionar la educación de sus hijos es cuando los padres vienen y dicen, no, es que a mí me da vergüenza que vean a mi hijo llorar en la calle porque van a pensar que soy un mal padre. Digo, ¿a qué punto llegamos? El llorar es una manera de expresar una emoción. Sí. No quiere decir que lo estés haciendo mal ni que sea tu culpa, sino que probablemente lo estés haciendo incluso mucho mejor de lo que tú piensas. Entonces, cuando realmente a mí me afecta tanto lo que puedan pensar los demás, que vean a mi hijo llorando con una rabieta en el suelo, y eso hace que yo ceda ante esos chantajes, cuidado, yo les aconsejo que llamen a algún profesional que los guíe un poco, porque se darán cuenta que en el fondo lo están haciendo bien y que bueno, simplemente es aguantar esa situación que al final todos los que hemos educado en algún momento hemos aguantado de un niño. Yo sí es verdad que no, en defensa también a estos padres, ¿no? Sí es verdad que yo he visto que lo más difícil que hay es cuidar, ¿no? Criar a niños, porque al final cada hijo tiene una necesidad diferente, pero sí es verdad que existen unas pautas, unos comportamientos que de verdad que se establecen y dan muy buen resultado. Yo lo hago, ¿no? Hay herramientas como son la economía de puntos, es decir, una serie de
¿no?, de herramientas que creo que sirven mucho. Sí es verdad que al final lo que yo le digo a las familias, sobre todo a los padres, la autonomía es lo más importante que tú le puedes dar a un hijo. Sí es verdad que al final, por circunstancias de la vida, ya no es que los padres no pongan límites, sino es que los padres no dejan que los hijos vivan su vida, sus frustraciones, sus preocupaciones, y ahí es donde radica el problema. Y después suceden situaciones de este tipo, ¿no? Es tremendo la sensación un poco esa, ¿no? De decir, yo con mis alumnos, sabéis que estamos en un centro, bueno, pues en la ESO, que está muy cerca de un barrio difícil, tal, y entonces escucho mucho que dicen, bueno, es que mi padre es no sé cuánto, yo me gustaría tener un padre como fulanito, ¿no? Digo, el que no le dice nada, el que deja que se acueste a las 5 de la mañana y llega dormido, y ya nos miramos, y digo, ¿de verdad crees que eso es lo bueno? Pues no son tontos, ¿eh? Es decir, dice, no, claro. O sea, gracias a que tu padre te obliga a que tú seas autónomo y no da el paso atrás, o sea, se enfrenta a un conflicto contigo para que tú crezcas, eso es lo que hace. Lo que pasa es que tú, cuando eres adolescente, dices, mi padre, qué coñazo, ¿no? Pues, mira, muy parecido, por ejemplo, a lo que has dicho de profesor, ¿no? Yo recuerdo que el profesor que más recuerdo yo, ¿no?, y que más me ha llegado, fue con el que peor me llevaba, fíjate lo que te digo, al final, porque él me ponía límites, y eso yo creo que es lo que ha cambiado, ¿no? Y al final parece que, fíjate, un ejemplo de antes, y yo concluyo. Yo me acuerdo antes que yo a mis padres, ¿no?, yo cuando iba al colegio hacía algo malo, mis padres nunca me preguntaban a mí, siempre le echaban cuenta al profesor. Hoy en día es totalmente lo contrario, y no solo con los profesores, con los médicos, con todo. Entonces yo creo que es una crisis un poco más de valores que debemos de reconducirlo, porque si no tenemos estos problemas, ¿no? De todas maneras, lo que al final el trasfondo de todo es que fácil no es, por supuesto, y que para eso también están los profesionales, y cuando ninguno estamos libres, cuando se va un poco de las manos, hay que acudir a los profesionales. Fran Cortés, Cecilia de la Corte, Carlos Espinosa, muchas gracias por esta charla, debate que habéis mantenido, y que desde luego a todo el que tiene algún hijo en una edad complicada y que tiene que ayudarlo a crecer, es bueno tener la ayuda de gente como vosotros. Sí, Tetes, un segundo, porque me he traído este libro. Es verdad que no está orientado solamente a la parte de adolescente y de padres y demás, pero tus líneas rojas de Tomás Navarro puede venir muy bien a todo el mundo para que sepa hasta dónde se puede llegar, para evitar que una pareja maltratadora termine en una situación donde tenemos que poner esas limitaciones. Puede estar interesante. ¿Cómo se llama? Repítelo. Se llama Tus líneas rojas de Tomás Navarro. Es un psicólogo y además está traducido a muchos idiomas, y es un magnífico trabajo, muy sencillito, con casos clínicos, y te explica muy bien las situaciones, y accesible no solamente a especialistas, sino a cualquier oyente que nos esté escuchando. Tus líneas rojas. A mí me gustaría, Tete, si puedo decir una cosa. En un segundo, vale, que nos vamos. La frase que ha dicho antes Fran, por resumir, el no poner límites hace que nuestros hijos crezcan sin saber manejar la frustración. Simplemente para que eso resuma un poco. Pues ahí queda modo de titular. Y llegamos a la 1, y como ahora no vienen las noticias y siempre son un vendaval, vamos a poner estos segundos un poquito de calma, que es primavera. Ya lo hacemos con la primavera de Vivaldi, que es primavera ya, que ya entró, así que vamos a disfrutar también de la temporada de las flores. Las noticias de España y del mundo en todas las emisoras de la cadena SER, ahora a la 1 de la tarde. Es la 1, las 12 en Canarias. ¿Quieres labrarte un futuro universitario y profesional? Inscríbete en el Bachillerato del IES La Marisma antes del 1 de abril. Tendrás la mejor orientación académica, atención personalizada y ratio por aula. Y el mejor estudio de radio para aumentar tus dotes de comunicación y creatividad. Recuerda, preinscripción en bachillerato antes del 1 de abril en el IES La Marisma, en Avenida Santa Marta, sin número. Tengo una educación de calidad con valores para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra.
Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía.